Mi padrastro agarró mi teléfono y se quedó paralizado al descubrir quién estaba al teléfono. Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde el antes y el después quedan tan claramente divididos que puedes sentir la fractura en tu propia historia. Lo que voy a contarles hoy es uno de esos momentos. Un momento que comenzó con un gesto de control, con una mano que arrebató mi teléfono como tantas veces había arrebatado mi paz, pero que terminó revelando una verdad que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Mi nombre es Valentina, tengo 19 años, y esta es la historia de cómo mi padrastro descubrió quién estaba al otro lado de la línea. Una llamada que lo dejó paralizado, una llamada que cambió todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Para que entiendan lo que pasó ese día, necesito llevarlos unos años atrás. Mi madre se casó con Roberto cuando yo tenía 11 años. Mi padre biológico nos había abandonado cuando yo tenía apenas 4, desapareciendo de nuestras vidas con la facilidad con la que alguien tira un papel a la basura. No hubo despedida, no hubo explicación. Un día simplemente dejó de existir en nuestro mundo. Mi madre quedó destrozada, trabajando doble turno en una maquiladora para mantenernos a flote, luchando contra la depresión mientras intentaba hacer todo para mí. Yo crecí con esa ausencia como un agujero en el pecho, preguntándome constantemente qué había hecho mal, porque no fui suficiente para que mi propio padre quisiera quedarse. Roberto apareció en nuestras vidas como una respuesta a las oraciones de mi madre. Era gerente en una empresa de construcción, ganaba bien, tenía una casa propia en una colonia decente. Para mi mamá, que había pasado años contando cada peso, Roberto representaba la estabilidad que tanto había soñado. Se conocieron en la iglesia, lo cual le daba a todo un barniz de legitimidad y bendición divina. El noviazgo fue rápido, apenas 8 meses antes de la boda. Mi madre estaba tan desesperada por creer que la vida finalmente le estaba dando una oportunidad que no quiso ver las señales que yo, incluso siendo una niña, podía percibir. Desde el principio, Roberto dejó claro que yo era parte del paquete, pero no necesariamente una parte bienvenida. Nunca me maltrató físicamente. Quiero ser clara en esto porque la gente a menudo piensa que el abuso tiene que dejar moretones para ser real. Roberto era más sutil que eso. Su forma de lastimarme era a través del control, de la crítica constante, de hacerme sentir que yo era una carga, un obstáculo entre él y la vida perfecta que podría tener con mi madre. Cada logro mío era minimizado, cada error era magnificado, mis opiniones no importaban, mis sentimientos eran exageraciones. Aprendí muy joven a hacerme pequeña, a ocupar el menor espacio posible, a no causar problemas. El tema del teléfono era particularmente conflictivo en nuestra casa. Roberto tenía una obsesión con saber todo lo que yo hacía, con quién hablaba, qué mensajes recibía. Decía que era por mi protección, que había muchos peligros en Internet, que los padres responsables monitoreaban las actividades de sus hijos. Mi madre, siempre buscando mantener la paz, siempre aterrorizada de perder a otro hombre, asentía a todo lo que él decía. Así que yo vivía con la constante invasión de mi privacidad, con la revisión de mis conversaciones, con el interrogatorio sobre cada contacto nuevo en mis redes sociales. Cuando cumplí 17 años, algo cambió en mí. Tal vez fue la cercanía de la mayoría de edad. Tal vez fue el agotamiento de años de sentirme vigilada y menospreciada, pero empecé a buscar algo que había enterrado muy profundo a mi padre biológico. No se lo dije a nadie. Sabía que mi madre se sentiría traicionada, que Roberto usaría esa información para lastimarme de alguna manera, así que lo hice en secreto, usando computadoras de la biblioteca pública, creando cuentas de correo electrónico que nadie conocía, buscando en redes sociales con el poco que sabía sobre él. Lo encontré 6 meses después de comenzar mi búsqueda. Se llamaba Miguel Ángel Torres Vega y vivía en Monterrey. Tenía una nueva familia, una esposa y 2 hijos.
Al principio sentí una rabia tan intensa que pensé que me consumiría. Había rehecho su vida completamente mientras nosotras luchábamos por sobrevivir. Tenía fotos sonriendo con sus nuevos hijos, abrazándolos en parques, celebrando sus cumpleaños. Todo lo que nunca me dio a mí, se lo estaba dando a ellos. Quise odiarlo para siempre, quise cerrar esa página y fingir que nunca lo había encontrado. Pero algo me detuvo, una pequeña voz que me preguntaba si acaso había una explicación, no una justificación, porque nada justifica abandonar a un hijo, pero tal vez una explicación, tal vez había algo que yo no sabía, tal vez mi madre me había ocultado parte de la historia. Estas preguntas me carcomían por dentro, así que finalmente reuní el coraje para escribirle un mensaje. Fue breve, directo. Le dije quién era, le pregunté si quería hablar, le dejé un número de teléfono de un celular prepago que había comprado con mis ahorros específicamente para este propósito. Pasaron 3 semanas sin respuesta. Ya había aceptado que su silencio era su respuesta final cuando mi teléfono secreto vibró con un mensaje. Era él. Decía que había leído mi mensaje cientos de veces, que no había encontrado las palabras correctas para responder, que tenía tanto que explicar pero que no sabía por dónde empezar. Me preguntaba si podíamos hablar por teléfono. Acordamos una fecha y hora, un sábado por la tarde cuando Roberto estaría en un partido de fútbol con sus amigos y mi madre tendría su turno en el hospital donde ahora trabajaba como auxiliar de enfermería. Esa primera llamada duró 3 horas. Lo que mi padre me contó sacudió todo lo que yo creía saber sobre mi historia. Me habló de una adicción a las drogas que había comenzado en su adolescencia, de cómo había llegado al punto más bajo de su vida cuando yo era pequeña, de cómo mi madre le había dado un ultimátum: las drogas son nosotras. Él eligió las drogas, no porque no nos amara, sino porque la adicción había secuestrado su cerebro de una manera que solo otro adicto podría entender. Me contó de los años de rehabilitación, de las recaídas, del largo camino hacia la recuperación. Me contó que había querido buscarnos muchas veces, pero que mi madre le había dejado muy claro que no éramos bienvenidos en nuestras vidas, que lo mejor que podía hacer por mí era desaparecer. No sé si le creí todo inmediatamente. La confianza, una vez rota, no se reconstruye con una sola conversación, pero había algo en su voz, un dolor genuino, una vergüenza que no podía ser fingida. Acordamos seguir hablando, conocernos gradualmente. Me dijo que entendería si yo decidía que no quería una relación con él, que él había perdido el derecho de exigir nada, pero que si yo estaba dispuesta a darle una oportunidad, él haría todo lo posible por demostrar que había cambiado. Durante los siguientes 8 meses, mi padre y yo construimos una relación a través de llamadas telefónicas y videollamadas. Me contó sobre sus años de recuperación, sobre el programa de 12 pasos que seguía, sobre cómo había conocido a su esposa en un grupo de apoyo. Me habló de mis medios hermanos con cariño pero también con dolor, porque cada momento feliz con ellos era también un recordatorio de todo lo que se había perdido conmigo. Yo le conté sobre mi vida, sobre mis sueños de estudiar arquitectura, sobre mis amigos, sobre la escuela. Le conté también, gradualmente, sobre Roberto, sobre cómo me hacía sentir, sobre el control, la crítica, la sensación constante de no ser suficiente. Mi padre escuchaba todo con una paciencia que me desarmaba. Nunca hablaba mal de mi madre, aunque claramente había dolor ahí. Nunca me presionaba para tomar decisiones o para confrontar a nadie. Solo me escuchaba, me validaba, me hacía sentir que mis sentimientos importaban. Era extraño recibir eso de alguien que me había abandonado, pero también era exactamente lo que yo había necesitado toda mi vida, un padre que simplemente estuviera presente, aunque fuera a través de una pantalla. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro sábado. Eran cerca de las 4 de la tarde. Mi madre estaba en el hospital, y yo estaba en mi cuarto supuestamente haciendo tarea. Roberto había dicho que estaría fuera toda la tarde,
pero aparentemente sus planes habían cambiado porque escuché la puerta de entrada abrirse sin previo aviso. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Estaba en medio de una videollamada con mi padre, mostrándole unos dibujos arquitectónicos que había hecho para un proyecto escolar. No tuve tiempo de colgar. Roberto entró a mi cuarto sin tocar, como siempre hacía. Su cara cambió inmediatamente al ver el teléfono en mi mano, al ver que claramente estaba en una llamada. Antes de que pudiera reaccionar, cruzó la habitación en 3 zancadas y me arrebató el teléfono de las manos. Lo que pasó después está grabado en mi memoria con una claridad que el tiempo no ha podido borrar. Roberto miró la pantalla del teléfono y vi cómo su rostro pasaba de la ira al desconcierto, del desconcierto al reconocimiento, del reconocimiento a algo que solo puedo describir como terror. Se quedó completamente paralizado, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en su existencia. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, pero parecían ver algo más allá de la imagen de mi padre que aparecía ahí. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Yo estaba congelada en mi cama, sin entender qué estaba pasando. Mi padre, en la pantalla, también parecía paralizado, aunque podía ver que sus labios se movían diciendo algo que no alcanzaba a escuchar. Finalmente, Roberto habló, y sus palabras no tenían ningún sentido para mí en ese momento. Dijo solo una palabra, un nombre, pero no el nombre de mi padre. Dijo otro nombre completamente diferente. Mi padre respondió desde la pantalla del teléfono. Dijo que sí, que ese era su nombre real, y luego dijo el nombre de Roberto. Pero tampoco era Roberto, era otro nombre, dicho con un reconocimiento que sugería una historia compartida que yo desconocía por completo. Lo que siguió fue una conversación de la que yo era testigo pero no participante. Una conversación entre 2 hombres que claramente se conocían de una vida anterior, de un pasado que ninguno de los dos había revelado a las personas que supuestamente amaban. Mi padre habló primero, con una voz que temblaba pero que también contenía algo parecido al alivio. Mi padre le preguntó a Roberto cuánto tiempo llevaba limpio. Roberto tardó en responder, pero finalmente dijo que casi 12 años. Mi padre dijo que él llevaba 13, y entonces empezaron a hablar en un código que yo no entendía completamente, referencias a lugares, a personas, a eventos que pertenecían a un mundo del que yo no sabía nada. Pero poco a poco, pieza por pieza, la imagen comenzó a formarse. Roberto y mi padre se habían conocido en sus años de adicción, habían sido compañeros de consumo, parte del mismo círculo de destrucción que la droga crea alrededor de sus víctimas. Habían compartido momentos que ninguno quería recordar, habían sido testigos de la peor versión del otro, y luego, como sucede en ese mundo, se habían perdido de vista cuando cada uno tocó fondo de diferente manera. Roberto había empezado su recuperación después de un arresto que casi lo manda a prisión. Había reconstruido su vida desde cero, cambiando de ciudad, cambiando de nombre legalmente para escapar de su pasado, creando una nueva identidad que no tuviera ninguna conexión con el hombre que había sido. Mi padre había tomado un camino similar, aunque él había conservado su nombre real. Ambos habían enterrado sus historias tan profundamente que nadie en sus vidas actuales sabía la verdad. Pero había más, había algo que Roberto sabía y que mi padre confirmó con dolor en su voz. En sus años de adicción, habían hecho cosas de las que ambos se avergonzaban profundamente. Una de esas cosas involucraba dinero que mi padre le había robado a mi madre, dinero que Roberto había ayudado a gastar. Otra involucraba una situación donde Roberto había estado presente cuando mi padre tomó la decisión final de abandonarnos, donde incluso lo había animado a hacerlo porque nosotras éramos un obstáculo para el estilo de vida que ambos llevaban. Escuchar esto fue como recibir un golpe físico. El hombre que había entrado a nuestras vidas presentándose como nuestro Salvador, el hombre que mi madre había elegido como su segunda oportunidad en el amor,
había sido cómplice en nuestra destrucción original. No era coincidencia que Roberto nos hubiera encontrado. Años después, ya limpio y supuestamente transformado, había buscado a mi madre específicamente. Había seguido su vida desde lejos, sabiendo lo que había contribuido a destruir, y se había acercado a ella impulsado por algo que él llamaba deseo de enmendar, pero que ahora revelaba sus verdaderas dimensiones. Roberto había construido su relación con mi madre sobre una mentira fundamental. Nunca le había dicho que conocía a mi padre, nunca le había revelado su propio pasado de adicción. Había creado un personaje, el buen hombre que aparece para rescatar a la mujer sufrida, y había interpretado ese personaje durante 8 años, pero la culpa, aparentemente, nunca lo había abandonado. Por eso el control obsesivo conmigo, por eso la necesidad de saber todo lo que yo hacía, con quién hablaba. En algún nivel, siempre había temido este momento, siempre había sabido que la verdad era una bomba esperando explotar. Mi padre lloraba en la pantalla del teléfono, Roberto lloraba frente a mí, todavía sosteniendo el dispositivo con manos temblorosas, y yo estaba sentada en mi cama, sintiendo como toda mi historia familiar se reconfiguraba en tiempo real, como las piezas que nunca habían encajado finalmente encontraban su lugar en un rompecabezas que era mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. La conversación continuó por casi 1 hora. Yo apenas hablé, solo escuchaba mientras estos dos hombres, estos dos fantasmas de un pasado que ambos habían tratado de enterrar, finalmente se enfrentaban el uno al otro con la verdad. Mi padre pidió perdón, no solo a mí sino también a Roberto por los años de silencio, por nunca haberlo buscado para hacer enmiendas directas. Roberto pidió perdón por el papel que había jugado en nuestra destrucción, por la mentira que había construido, por usar a mi madre como una forma de aliviar su propia culpa sin nunca darle la información que ella necesitaba para tomar decisiones informadas. Cuando finalmente colgamos, Roberto se sentó en el piso de mi habitación, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Me miró con ojos que parecían los de un hombre derrotado, un hombre que había pasado años construyendo una fachada que acababa de derrumbarse. Me preguntó qué iba a hacer yo con esta información. Me preguntó si iba a contarle a mi madre. La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia pendiente. Yo tenía el poder de destruir su matrimonio con unas pocas palabras. Tenía el poder de revelar la mentira sobre la cual mi madre había construido 8 años de su vida. Era un poder que nunca había pedido y que no sabía cómo manejar. Le dije a Roberto que necesitaba tiempo para pensar, que no iba a hacer nada impulsivo, pero que tampoco iba a prometerle silencio eterno. Los días siguientes fueron un tormento. Mi madre notaba que algo había cambiado entre Roberto y yo, pero no podía identificar qué era. Él estaba diferente también, más callado, menos controlador. Ya no revisaba mi teléfono, ya no interrogaba mis movimientos. Era como si el poder que había mantenido sobre mí se hubiera evaporado en el momento en que su secreto quedó expuesto, pero el secreto seguía siendo solo nuestro. Mi madre no sabía nada. Hablé con mi padre varias veces durante esas semanas. Él me aconsejó que no tomara ninguna decisión apresurada, que considerara todas las implicaciones antes de actuar. También me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que Roberto, a pesar de todo, probablemente amaba genuinamente a mi madre a su manera, que la culpa es una motivación terrible para una relación, pero que eso no significaba que los sentimientos que habían crecido después fueran falsos. Me pidió que no destruyera algo que podría tener valor real solo por castigar mentiras del pasado. Pasé semanas reflexionando sobre lo que debía hacer. Hablé con una consejera escolar sin revelar todos los detalles, solo lo suficiente para obtener perspectiva. Escribí en un diario hasta que las páginas se llenaron de preguntas sin respuesta, y finalmente llegué a una decisión que no satisfacía a nadie completamente, pero que sentía era la correcta para mí en ese momento. Decidí que la verdad tenía que salir,
pero no de mi boca. Le dije a Roberto que tenía un mes para contarle a mi madre la verdad sobre su pasado, sobre cómo la había conocido originalmente, sobre todo. Si él no lo hacía, lo haría yo. No le debía protección a un hombre que había construido su relación con nosotras sobre mentiras. Pero tampoco quería ser yo quien destruyera el mundo de mi madre. Esa responsabilidad era de él. Roberto me pidió más tiempo. Le dije que no. Le dije que mi madre merecía tomar decisiones sobre su vida con información completa, algo que le habían negado durante demasiado tiempo. Le dije que si realmente la amaba, si su recuperación era real, entonces enfrentar la verdad era parte de su proceso. Los adictos en recuperación hablan de hacer enmiendas. Bueno, esta era su oportunidad de hacerlo de verdad. Exactamente 23 días después, Roberto habló con mi madre. No estuve presente para esa conversación. Solo vi el resultado, mi madre llegando a mi cuarto a las 11 de la noche, con los ojos hinchados de llorar, preguntándome cuánto tiempo había sabido. Le conté todo. Le conté sobre mi búsqueda de mi padre, sobre las llamadas, sobre lo que había descubierto el día que Roberto agarró mi teléfono. Lloramos juntas hasta el amanecer. Los meses siguientes fueron caóticos. Mi madre y Roberto intentaron terapia de pareja, luego se separaron, luego intentaron de nuevo, luego se separaron definitivamente. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Mi madre está viviendo conmigo en un departamento pequeño, comenzando de nuevo a los 47 años. Hay días donde la veo furiosa con Roberto, con mi padre, con el mundo entero. Hay otros días donde la veo en paz, liberada de una relación que, ahora lo entiende, siempre había tenido algo falso en su centro. Mi relación con mi padre biológico sigue desarrollándose lentamente. Lo conocí en persona hace 2 meses. Un encuentro breve en una cafetería que fue incómodo y emotivo a partes iguales. No sé si algún día tendré con él la relación que debía haber tenido desde el principio. Probablemente no. Hay demasiados años perdidos, demasiado dolor acumulado. Pero hay algo donde antes solo había un vacío, y eso tiene valor. Roberto me contactó hace unas semanas. Quería disculparse de nuevo, explicar más, tal vez encontrar algún tipo de absolución. Le respondí brevemente. Le dije que su recuperación era su asunto, que sus enmiendas eran su responsabilidad, y que yo tenía mi propia vida que construir sin cargar con el peso de perdonarlo o no perdonarlo. Tal vez algún día llegue a un lugar de paz respecto a él, tal vez no. No es mi prioridad en este momento. Lo que aprendí de toda esta experiencia es que la verdad tiene un poder que las mentiras nunca pueden igualar. Las mentiras pueden construir castillos impresionantes, pero esos castillos siempre tienen cimientos de arena. La verdad puede ser devastadora en el momento de su revelación, pero es la única base sobre la cual se puede construir algo real. Mi madre está sufriendo ahora, pero está sufriendo con información completa sobre su vida. Roberto está enfrentando las consecuencias de sus decisiones, pero finalmente está viviendo auténticamente. Mi padre y yo estamos navegando una relación complicada, pero es una relación basada en honestidad. Y yo estoy aquí, contando esta historia, porque creo que hay otras personas viviendo en familias construidas sobre secretos. Hay otros hijos sintiendo que algo no encaja, que hay verdades escondidas detrás de las sonrisas familiares. Quiero que sepan que tienen derecho a buscar esas verdades, que la protección que los adultos dicen darnos al ocultarnos información es a menudo protección para ellos mismos, no para nosotros, que los secretos familiares casi siempre explotan eventualmente, y que es mejor controlar esa explosión que ser víctima de ella. Mi padrastro agarró mi teléfono ese sábado por la tarde esperando encontrar algo que pudiera usar en mi contra. En cambio, encontró un espejo que reflejaba todo lo que había intentado esconder durante años. Se quedó paralizado porque en la pantalla no solo estaba mi padre, en la pantalla estaba su propio pasado, volviendo a reclamarlo con toda la fuerza de la verdad reprimida. Dicen que la verdad nos hace libres. Lo que no dicen es cuánto duele el proceso de liberación.
Pero puedo confirmar, desde el otro lado de ese dolor, que vale la pena. La libertad siempre vale la pena. Esta es mi historia. Gracias por escucharla.